Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al espacio de reflexión, a este espacio de análisis, a este espacio de conocimiento y sobre todo de disfrute de la literatura, de las letras, de los libros, del teatro, del cuento. Estoy muy feliz otra vez de estar con ustedes el día de hoy, acompañados de esta preciosa Catrina, que aunque no sea temporada de muertos, sigue siendo una pieza que yo creo que va muy acorde con lo que se va a hablar hoy. Es una pieza de la maestra Ariadna Soteno, pintada por la maestra alfarera María Félix. Una hermosa pieza Catrina hecha de barro, con pinturas y motivos florales. Otra de las grandes glorias de aquí de nuestro municipio de Metepec. Agradezco como siempre al Ayuntamiento de Metepec, a la maestra Gabriela Gamboa Sánchez y a la Dirección de Educación abrirnos las puertas del Museo del Barro, abrirnos las puertas de sus redes sociales para hacer estos ejercicios. Y bueno, a lo largo de todos estos días o de todas estas semanas que ya se volvieron meses en que tengo el placer y el gran gusto de poder charlar con ustedes y de estar compartiendo todos estos autores para que ustedes los conozcan y se motiven a leerlos, se motiven a acercarse a ellos, se ha caracterizado principalmente por algo, de que hemos tratado siempre personajes excepcionales, personajes brillantes, personajes de una luminosidad o claridad intelectual que trasciende el tiempo y trasciende las fronteras en todas las épocas que hemos visitado, desde Pedro Calderón de la Barca hasta Luisa Josefina Hernández, que sigue hoy viva y entre nosotros. Pero si también algo distingue a muchos de los autores que hemos tratado es que son personas, hombres y mujeres de su tiempo, y muchos de ellos incluso víctimas de su tiempo, de los hechos y los sucesos históricos, de lo que pasa a su alrededor en el momento exacto en el que están desarrollando su actividad artística, su actividad poética, su actividad literaria o incluso política. Pues recordemos tan solo a Martín Luis Guzmán, tan influenciado por la revolución y por esta de alguna manera persecución que vivía por apoyar a Madero, a Alfonso Reyes, que tuvo que huir de México por ser el hijo de uno de los sublevados de Bernardo Reyes durante la revolución, a Bertolt Brecht, perseguido de igual manera por el nazismo y que tuvo que recorrer prácticamente toda Europa huyendo del nacionalsocialismo y del estigma comunista con el que cargaba. Y bueno, y Elena Garro también de nuestra sesión pasada, que conocimos cómo los eventos del 68 y toda la circunstancia política y social que se estaba viviendo precisamente en esa época le cambiaron prácticamente la vida, para bien o para mal, en su caso para mal. El día de hoy también vamos a tener a un personaje que es víctima, una víctima de su tiempo, una víctima de circunstancias, pero yo creo que es una de las víctimas más representativas de un tiempo muy específico que ocurrió en España y que al día de hoy siguen con ese peso de la historia, con haber vivido esa época o ese periodo de tiempo que resultó ser muy largo y muy doloroso y muy penoso, que es la Guerra Civil Española. El día de hoy vamos a hablar de Federico García Lorca. Como siempre me gusta empezar hablando de la infancia. Federico García Lorca nació en Fuentevaqueros, un pequeño pueblo muy cerca de Granada, es decir, en la región de Andalucía, esta región al sur de España, muy influenciada por, de alguna manera, la herencia morisca que había tenido después de muchos siglos de conquista musulmana dentro de ella. Es un lugar muy representativo de España, quizás un crisol de la cultura española y también un punto de encuentro de judíos, musulmanes y españoles cristianos. Él nació en 1898, casi a punto del cambio de siglo, pero él es una persona muy propia del siglo XX, es decir, de los 1900. Es hijo de una madre que era una maestra, una docente, y de un padre que era terrateniente, un pequeño terrateniente que tenía algunos terrenos cerca de Fuentevaqueros, de este pueblo dentro de Andalucía, en el que sembraba tabaco y algunos otros productos. Pero si algo tenía que desde niño es que su madre, siendo maestra,
lo acercó mucho al arte en el sentido de la música y al teatro. Tenía desde niño una fascinación por el teatro y una fascinación por la música. De hecho, su madre le enseñaba música y letras. Fue su primera maestra que lo introdujo a este ámbito cultural, a este ámbito artístico, literario y musical. El mismo Federico García Lorca dice que su primer asombro artístico, es decir, la primera vez que tuvo un shock con una obra artística, fue escuchando e interpretando incluso a autores clásicos de la música, sobre todo romántica, como lo son Chopin o Beethoven, y también mucha música de Debussy, del francés Debussy. Pero también al mismo tiempo vivió los primeros 11 años de su vida en Fuente Vaqueros. Tuvo una infancia muy feliz en la que, muy parecido a Elena Garro, disfrutó mucho del campo, tuvo un contacto directo con lo rural. Su padre era, al mismo tiempo que era terrateniente, un pequeño terrateniente, también era labrador. Él aprendió a trabajar la tierra, aprendió a tener contacto con los campesinos. Aprendió a ser uno con la tierra, a tener contacto con este ambiente rural. Esto es algo muy importante porque es algo que se va a mantener muchísimo dentro de toda su obra y lo vamos a ver a lo largo de su vida, y al final que lleguemos a hablar de una de sus obras de teatro más representativas, que es La Casa de Bernarda Alba, vamos a entender por qué La Casa de Bernarda Alba sucede en el ambiente en el que sucede en esta obra de teatro. A los 11 años, ya después de 11 años de vivir o de pasar toda parte de su infancia en Fuente Vaqueros, se fue a vivir con su familia a la gran ciudad que estaba más cercana de su pueblo, que era Granada, esta mítica y casi onírica ciudad andaluza, con la Sierra Nevada al fondo, la Alhambra, este gran palacio de los grandes dirigentes musulmanes y posteriormente de los reyes católicos, con el Albaicín, el barrio judío y el barrio musulmán y el barrio español. Una ciudad prácticamente mítica, de leyenda, como casi lo escribiría muy posteriormente Agustín Lara con su canción Granada. Ahí fue donde empezó a vivir, pasó de una etapa de ser un niño rural, un niño en ambiente de campo, a ser un niño de si no era una gran ciudad, pero sí un niño en un ambiente más urbano. Curioso, no empezó con la literatura, él empezó con la música, es decir, su primer interés fue la música. Él de hecho quería ser en un principio músico. Fue en 1914 que entró a la Universidad de Granada, haciendo un curso introductorio para entrar a la carrera de Filosofía y Letras y Derecho, que empezó a inmiscuirse en el ambiente bohemio de Granada. Se dice que había un café ahí precisamente en Granada llamado Café Alameda, donde se juntaban, digamos, los jóvenes intelectuales, los jóvenes bohemios, donde se realizaba la bohemia, donde se hacían lecturas de poesía, lecturas de textos, y que terminó adquiriendo el nombre de El Rinconcillo, es decir, en ese café de la Alameda fuera donde se juntaban estos amigos de Lorca junto con Lorca en el Rinconcillo para explorar la poesía, para proponer poesía y para empezar a inmiscuirse en el ambiente bohemio. Ya fue hasta que entró a la universidad que conoció a dos de sus grandes maestros que lo encauzarían o que lo inspirarían de mayor manera. Uno es Fernando de los Ríos. Es muy importante que nos acordemos de Fernando de los Ríos, de uno de sus profesores de Derecho precisamente, que posteriormente se haría parte del socialismo, del Partido Socialista Español. Sería una figura representativa del socialismo español y una amistad que mantendría a lo largo de toda su vida. Y su maestro Martín Domínguez Berrueta, que le enseñaba literatura y artes. Fue entre 1916 y 1917 cuando ya decidió estrenarse de alguna manera, o ingresar o empezar a proponer cosas en la literatura más que en la música, dejar quizás un poco de lado la música para ya entrar más de lleno y tomar mayor interés en la literatura. Esto el resultado de unos viajes que realizó junto con su profesor y otros compañeros, con su profesor Martín Domínguez Berrueta, por diversas regiones de Andalucía, de España, incluso llegar a Burdeos, a esta región de Francia, y donde empezó a tener contacto con estas otras expresiones de lo español, de la hispanidad
de la hispanidad ibérica, es decir, de la península ibérica, y donde empezó a hacerse una idea más certera de lo que era la identidad española y el carácter español. Fue aquí que empezó a escribir, entre varios textos que ya empezaba a experimentar y empezaba él mismo a correr la pluma, que realizó un ensayo autobiográfico que describe su vida en Fuentevaqueros. Y es muy padre, encontré un párrafo muy bonito que García Lorca describe cómo pasó de ser de un niño campesino, un niño de campo, un niño rural, a un niño de ciudad. Cómo lo vivió él. Él ya desde aquí en esto de sus primeros textos ya se ve una brillantez, ya se ve una lucidez y un manejo del lenguaje que pocos autores tenían en ese tiempo. Lo leo. Hoy de niño campesino me he convertido en señorito de ciudad. Los niños de mi escuela son hoy trabajadores del campo y cuando me ven casi no se atreven a tocarme con sus manazas sucias y de piedra por el trabajo. ¿Por qué no corréis a estrechar mi mano con fuerza? ¿Creéis que la ciudad me ha cambiado? No. Vuestras manos son más sanas que las mías. Vuestros corazones son más puros que el mío. Vuestras almas de sufrimiento y de trabajo son más altas que mi alma. Yo soy el que debiera estar cohibido ante vuestra grandeza y humildad. Estrechad mi mano pecadora para que se santifique entre las vuestras de trabajo y castidad. Aquí ya vemos ya un aprecio, un gusto, un amor muy profundo por el campo y la gente del campo, es decir, la gente que trabaja la tierra, que tiene contacto directo, que se ensucia las manos, que sufre de alguna manera las vicisitudes de trabajar con la naturaleza. Y también ya desde joven ya sabía esto, él estaba muy preocupado y le afectaban mucho las desigualdades sociales. Ya desde aquí ya lo vemos, en esta cuestión de ustedes, ¿por qué no me dan la mano? ¿Por qué creen que como yo ya me fui a vivir a la ciudad que ya soy mejor que ustedes? No, ustedes son mejor que yo porque ustedes son castos, ustedes son puros, ustedes tienen un alma más benigna por estar en contacto con la naturaleza. Desde este texto, que es uno de sus primeros textos, ya vemos esta cualidad de Federico García Lorca, una idealización del campo, de lo rural, de la naturaleza, de la gente, de los campesinos, de la gente que trabaja directamente con la naturaleza. En 1918 hizo su primera publicación, Impresiones y Paisajes, una colección de varias de sus prosas, y que, curioso, y esto es algo que siempre lo mantuvo, es muy cercano a su familia, esta primera publicación se la pagó su papá, es decir, su papá dio el dinero para que pudiera realizarlo, es decir, su madre y su padre siempre lo estuvieron apoyando a lo largo de su vida y de su carrera artística. Desde el momento que se ve que su mamá, que le exigía y que lo introdujo a las artes y a la música y a la literatura, y su padre ayudándole para que pudiera publicar por fin su primer libro en 1918, donde se muestran ya algunos de sus intereses políticos, religiosos y estéticos, sobre todo en los estéticos. Él era un apasionado del arte barroco, de los jardines, si algo tiene Granada de alguna manera hermoso son los jardines, y sobre todo el canto popular, de lo popular, de las expresiones culturales populares del pueblo, de la gente del campo, otra vez el campo. Y esto fue lo que provocó que ingresara ya en el mundo de la poesía. ¿Y esto qué quiere decir? Ingresar al mundo de la poesía. El que es poeta, al final de cuentas, tiene una gran admiración por el mundo, un gran aprecio por lo que le rodea, tienen todavía esta capacidad de asombrarse por la belleza del mundo y también por las crueldades del mundo y expresarlas de manera tan emocional y tan visceral dentro de un texto. Más adelante les voy a dar algunos ejemplos bastante buenos de sus poesías. Hoy vamos a leer mucha poesía de Federico García Lorca. En 1919, por invitación de un amigo, lo invitaron a ir a Madrid. Sin embargo, él no quería, es decir, a la gran capital española, a que siguiera sus estudios allá. Él no quería, pero fue gracias a su profesor Fernando de los Ríos que convenció a su padre, que terminó yendo a estudiar unos años de su carrera a Madrid. Y fue que ahí ingresó a la Residencia de Estudiantes de Madrid, un lugar donde yo creo que en ese momento era un punto, un núcleo de la cultura, un núcleo del arte español que vendría posteriormente, donde estaban reuniendo estos jóvenes con nuevas propuestas, con nuevas visiones del arte y de la cultura.
fue que esta escuela era una semejanza, se podría decir, a los colleges ingleses, es decir, a los internados de Oxford, a los internados de Cambridge, y donde también empezaron a tener estos jóvenes españoles que llegaban a la residencia de estudiantes en Madrid un contacto no solo con su cultura española, sino también con lo extranjero. Empezaron a conocer obras de otras latitudes, de otras partes de Europa, empezar a tener una visión más amplia del arte universal. ¿Y por qué digo que fue un crisol o fue un núcleo o un punto de encuentro de los nuevos artistas que vendrían después? Porque ahí fue en que pudo y que conoció y tenía de compañeros, es decir, en pares, en igualdad de condiciones, a nada más y nada menos que Luis Buñuel y el pintor Salvador Dalí. Luis Buñuel, quien ya sabemos, ya después nacionalizado mexicano, que haría algunas de las películas más importantes y más relevantes de la historia de la cinematografía, no solo española, no solo mexicana, sino también mundial. Y Salvador Dalí, bueno, ¿quién no conoce a Salvador Dalí y sus obras repletas, atascadas, yo diría, de surrealismo y su personalidad tan característica de Salvador Dalí? Pero pues estos eran los compañeros y amigos directos y amigos personales de Federico García Lorca, entre muchísimos otros. Estos son los más, digamos, de algunos de los más representativos. Entonces, esta vida intelectual me la imagino apabullante, me la imagino muy fructífera entre todos ellos. Y fue que de los Ríos, otra vez de su maestro Fernando de los Ríos, que lo recomendó con Juan Ramón Jiménez, un escritor español quien posteriormente sería Premio Nobel de Literatura, que escribió uno de los libros, unas novelas más representativas de las letras españolas, que es Platero y yo. Es el de este niño que tiene a su burrito, que se llama Platero. Él, y que se volvió prácticamente un ícono de la cultura española. Federico García Lorca conoció a este autor, a Juan Ramón Jiménez, quien lo hizo prácticamente su discípulo. Se llevaron muy bien y tuvieron una relación muy cercana con Juan Ramón Jiménez. De hecho, hasta Juan Ramón Jiménez lo ayudó a publicar ya posteriormente sus obras. Lo apreciaba mucho. En 1921 por fin publica su primer libro de poemas, llamado Libro de Poemas, en el que otra vez vemos su visión sobre la religión, sobre la naturaleza y sobre la idealización y la nostalgia que tenía sobre su infancia en el campo, sobre su juventud en Granada. Bueno, todavía era joven, pero sobre todo su infancia dentro de Fuente Vaqueros, que era un pueblo que siempre amó. Luego va y viene de Granada constantemente. Y ya se empieza a interesar más por lo que podríamos entender como el folclore español, sobre todo relacionado con las cuestiones musicales, los cantos, los tan característicos cantos españoles más allá del flamenco, que es sobre todo el canto jondo. Es un tipo de canto muy parecido al flamenco, pero sin embargo es muchísimo más antiguo o ancestral que el propio flamenco. Fue en uno de estos viajes que regresa precisamente estudiando en Madrid, que regresa a Granada, que conoce a Manuel de Falla. ¿Quién es Manuel de Falla? Manuel de Falla es una especie de José Pablo Moncayo para México. Sería el José Pablo Moncayo de España, es decir, una de las personas que captaron el espíritu y el carácter y la cultura española y dentro de la música clásica. Son famosos algunas piezas orquestales de él, sobre todo algunas óperas como El sombrero de tres picos, que seguramente si ustedes han escuchado en alguna parte sin saber que están escuchando piezas de Manuel de Falla. Fue aquí donde compartieron su interés por la música española, por el canto jondo, por el canto flamenco, no flamenco, sino por el canto español, el canto del pueblo español. Ambos organizaron el primer concurso de canto hondo para proyectarlo al mundo. Pero ¿por qué estoy destacando todo esto de la hispanidad y de buscar de alguna manera lo que es la cultura del pueblo español? Porque ellos querían proyectarlo al mundo, es decir, buscar a través de identificar los elementos de las expresiones artísticas españolas, buscar la universalidad. Al final de cuentas el arte es accesible para todos, buscar en las expresiones individuales la generalidad, es decir, entre más eres local, entre más eres regional, entre más aprecias tu propia cultura, más puedes acceder a la universalidad, a alcanzar
la plenitud artística. Esto es algo que compartían muchísimo, una idea que compartía mucho con Manuel de Falla, por eso se llevaron también y por eso se abocaron tanto a apoyar el canto hondo, a realizar este concurso, a hacer estudios, incluso a ingresarlos en poesía, digo, en obras orquestales, y también García Lorca dentro de su poesía se inspiraría muchísimo en estos cantos, en estas coplas, para hacer sus poemas en el canto popular, en el canto del pueblo. El canto del pueblo está muy presente dentro de todos sus poemas y sus obras de teatro posteriormente que haría. Y bueno, fue precisamente en el canto hondo que encontró Federico García Lorca muchísima inspiración por la brevedad, la intensidad, la intensidad de emociones, de dolor que estaban contenidos. Es como si fuera nuestro mariachi, nuestros cánticos rancheros, es decir, todo ese dolor, todo ese sentimentalismo, ese mar, esa cascada de emociones, pero del lado de España. Él se inspiró mucho precisamente en esto para sus poesías. Sus poesías están cargadas de estas temáticas campesinas, de estas temáticas gitanas, de desamor, de encuentro, de identidad. Y es sobre todo lo que él buscaba, es conciliar dos cosas: lo universal, el arte universal, el gran arte, las altas artes con lo popular. Hacer esta conciliación, ya desde ahí vemos este interés por proyectar su propia cultura andaluza y española al mundo. Bueno, había dicho que conoció a Salvador Dalí, con quien voy a detenerme un poquito aquí, con Salvador Dalí tuvo una relación de amistad muy, muy, muy estrecha. De hecho, lo invitaba constantemente a su pueblo, a Cadaqués, un pueblo en Cataluña, con vista al mar, más bien muy cercano al mar o pegado al mar. Salvador Dalí a Federico García Lorca para pasar largas temporadas, y entre ellos mismos se influyeron. Incluso hay algunos estudiosos dentro de sus obras que dicen que hay una etapa lorquiana dentro de las obras de Salvador Dalí y que hay una etapa daliliana dentro de las obras de Federico García Lorca. Pero esta relación de amistad se volvió tan estrecha que incluso llegó a convertirse en una pasión amorosa. Sí, Federico García Lorca, si no era abiertamente, sí era abiertamente homosexual. Esto es algo que quiero que recordemos mucho de esta característica, que también le afectaría muy posteriormente, pero también lo haría parte de su personalidad, y es algo que defiende mucho. Recordemos la época de la que estamos hablando, 1926, prácticamente ser abiertamente homosexual era más que una locura, más en los tiempos que vendrían posteriormente. Pero recordemos esto, Federico García Lorca hoy ya se le considera como homosexual. Dice, incluso dentro de sus memorias, que cuando estaba en la residencia de estudiantes en Madrid, Luis Buñuel y Salvador Dalí salían de fiesta a buscar amoríos, a buscar conquistas amorosas con mujeres, y Federico García Lorca en esto se sintió un poco excluido por lo mismo. Él se quedaba en la residencia a leer, a escribir, que prácticamente no podía congeniar con eso. Entonces esto también le dio cierta soledad, cierto exilio, cierta exclusión. Llegó a sentirse incluso excluido en muchos ámbitos, a pesar de ser de un carácter muy bello, de un carácter muy afable, de un carácter muy agradable. Dicen que hablar con él era un verdadero placer, estar con él, acompañarlo, era un verdadero placer. Una persona que te caía bien en el momento, una persona con la que disfrutabas hablar muchísimo. Y bueno, voy a dar un ejemplo de la influencia que tuvo las obras de Dalí en García Lorca. De hecho, le compuso en 1926 una oda, que se llama Oda a Salvador Dalí. Lo leo. Oh Salvador Dalí, de voz aceitunada, no elogio tu imperfecto pincel adolescente, ni tu color que ronda la color de tu tiempo, pero alabo tus ansias de eterno limitado. Alma higiénica, vives sobre mármoles nuevos, huyes la oscura selva de formas increíbles. Tu fantasía llega donde llegan tus manos, y gozas el soneto del mar en tu ventana. El mundo tiene sordas penumbras y desorden en los primeros términos que el humano frecuenta.
pero ya las estrellas ocultando paisajes señalan el esquema perfecto de sus órbitas. La corriente del tiempo se remansa y ordena en las formas numéricas de un siglo y otro siglo, y la muerte vencida se refugia temblando en el círculo estrecho del minuto presente. Al coger tu paleta, con un tiro en un ala, pides la luz que anima la copa del olivo, ancha luz de Minerva, constructora de andamios, donde no cabe el sueño ni su flora inexacta. Pides la luz antigua que se queda en la frente, sin bajar a la boca ni al corazón del bosque, luz que temen las vides entrañables de Baco, y la fuerza sin orden que lleva el agua curva. Haces bien en poner banderines de aviso, en el límite oscuro que relumbra de noche. Como pintor, no quieres que te ablande la forma, el algodón cambiante de una nube imprevista, el pez en la pecera y el pájaro en la jaula. No quieres inventarlos en el mar o en el viento. Estilizas o copias después de haber mirado con honestas pupilas sus cuerpecillos ágiles. Amas una materia definida y exacta, donde el hongo no pueda poner su campamento. Amas la arquitectura que construye en lo ausente, y admites la bandera como una simple broma. Dice el compás de acero su corto verso elástico. Desconocidas islas desmiente ya la esfera. Dice la línea recta su vertical esfuerzo, y los sabios cristales cantan sus geometrías. Esto es solamente un pequeño párrafo de la gran oda, es una verdad, una épica a Dalí. Y aquí se ve mucho también la pasión y el gran aprecio y el gran amor que sentía Federico García Lorca por la figura de Salvador Dalí, y que también se tenían mutuamente. De hecho, hay una foto muy famosa de Salvador Dalí en la playa, sentado, acostado, y acostado sobre su pecho Federico García Lorca. En 1927 ya consideraba Federico García Lorca que había alcanzado la madurez poética, y fue en las celebraciones del tricentenario de la muerte de Luis de Góngora, que se celebraba, que Luis de Góngora, este gran autor, poeta del siglo de oro español que murió en 1627, fue durante los festejos en 1927 del su tricentenario, que junto con otros amigos del ambiente intelectual madrileño de esa época, junto con García Lorca, que se autonombraron o se identificaron ya como la generación del 27, que era también un grupo de estudiosos y grupos de admiradores de los versos y el trabajo de este gran poeta Luis de Góngora, español del siglo de oro. Entre esta generación del 27, que es bastante icónica dentro del arte y la literatura española, incluso del arte europeo en general, se encontraban autores como Rafael Alberti, Jorge Guillén, Damaso Alonso, Emilio Prados o Luis Cernuda, hoy poetas y escritores ya bastante renombrados dentro del ámbito español. Y fue en 1928 que Federico García Lorca alcanzó el éxito con uno de sus libros, con una de sus colecciones de poemas, llamado El Romancero Gitano. En esta especie de homenaje y de tratar de retomar los cantos populares y todas las expresiones artísticas y culturales del pueblo, hizo un libro con inspiración en lo gitano. Andalucía, si algo se distingue mucho, aparte de su influencia, la influencia cultural que tiene desde la conquista árabe, de la conquista musulmana, cuando era el reino del Al-Andalus, y también la influencia judaica, y claro, por supuesto, la influencia española cristiana, era un punto en el que llegaban muchos gitanos, este grupo de personas muy características, una raza gitana, nómadas, que se dedicaban prácticamente no sino al espectáculo, y tenían una cultura muy característica, o cantos muy dolorosos que influyeron ya posteriormente en lo que podríamos considerar hoy como el flamenco. El flamenco tiene mucha base dentro de los cantos y las expresiones culturales gitanas. Y entre esta colección de poemas, voy a leerles uno que forma parte del romancero gitano, llamado Romance Sonámbulo. Te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre el mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella suena en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata, verde que te quiero verde, bajo la luna gitana. Las cosas la están mirando
y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha, vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas, y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama. De acero, si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca. Tu sangre resuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas. Barandales de la luna por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata. 1000 panderos de cristal herían la madrugada. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperará, cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda? Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carambano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama con las sábanas de Holanda. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba? Precioso poema, casi musical, es una especie de canto gitano, de canto del pueblo, de canto popular, de canto de la noche, de canto mágico, de canto como si fuera una especie de ritual. Por eso fue tan exitoso este libro del romancero gitano, porque era místico, causó muchísima conmoción dentro de la sociedad española. Y bueno, y esto fue un éxito rotundo junto con otro libro que publicó, pero todo este éxito y todo este reconocimiento desconcertó muchísimo a García Lorca. Incluso le llegó a causar un momento de crisis emocional, crisis sentimental, y yo diría que casi depresión. ¿Pero por qué? Habiendo alcanzado el éxito lírico, el éxito poético con su libro y con estos preciosos versos en los que mostraba precisamente lo que quería, de llevar a las altas esferas de las artes, lo popular, el canto del pueblo, el canto de la gente, el canto de los nómadas, el canto de los campesinos, de los gitanos. Hay muchas circunstancias, entre ellas porque le empezó a disgustar la imagen que se iba a tener de él, es decir, lo empezaron a encasillar como un poeta costumbrista, un poeta encasillado en gitanerías, en cuestiones como muy, muy populares, es decir, ya lo encasillaron como un poeta que siempre iba a escribir así, de este tipo, y hablando de estos temas. Y bueno, más allá de ya hacerse una imagen pública, de que ya lo empezaran a reconocer en la calle, esto también abruma mucho, pero también le afectó muchísimo que el mismísimo Salvador Dalí le enviara una carta muy crítica, muy fuerte sobre el romancero gitano, a quien acusaba a García Lorca de costumbrista, de fomentar estereotipos y de conformista, es decir, de encasillarse nada más en eso y nada más hablar de esas cosas. Por el gran amor que le tenía a Salvador Dalí, el gran aprecio que le tenía, esto le afectó también muchísimo. Y también una ruptura amorosa que tuvo con el escultor Emilio Aladrén. En ese momento precisamente tuvo esta ruptura. Y fue que
bueno, también afectó mucho el hecho de ser un personaje que se sabía homosexual dentro de una sociedad católica, dentro de una sociedad cerrada, dentro de una sociedad que todavía no estaba muy abierta a estas expresiones, y lo mismo que les contaba, sentirse relegado, sentirse excluido, a pesar de que tenía el aprecio de muchísima gente, de muchísimas partes de la intelectualidad española, todavía se sentía muy solo. Esto lo afectaría todo lo largo de su vida, y es por lo mismo de su condición de homosexual. Fue así que su maestro, Fernando de los Ríos, le propuso en 1929 que lo acompañara a un viaje que iba a realizar a América, es decir, a Estados Unidos, a Nueva York, para alejarlo también un poco de este ambiente andaluz y para ayudarlo un poco en su crisis emocional, para que tuviera nuevos aires y quizás hasta renovara su forma artística. Y fue su primer viaje al extranjero de largo aliento. Pasó 9 meses allá en Nueva York. Y él mismo dice que fueron los 9 meses más útiles de su vida, porque renovó su obra, llegó cambiado cuando regresó de Nueva York. ¿Por qué? Porque fue aquí donde vio otro mundo totalmente ajeno a su Andalucía y a su España tan amada y tan querida, donde ya tuvo el contacto con la diversidad religiosa. Recordemos la cantidad de religiones que se englobaban dentro de una ciudad como Nueva York, una ciudad construida por los inmigrantes de todo el mundo. La diversidad religiosa y la diversidad étnica, la diversidad racial, es decir, el primer contacto con los afroamericanos, con la comunidad latina, con la comunidad italiana, con la comunidad europea, con la comunidad oriental, con los mismos americanos que ya habían estado ahí desde hace muchísimo tiempo. Pero al mismo pudo tener este encuentro este choque con la industrialización, venir de ciudades con paisajes idílicos, con ambientes casi pueblerinos, a un lugar que era característico de la modernidad industrial, es decir, de esta modernidad material, industrial, llena de fábricas, llena de construcciones gigantescas de acero, de calles, de coches, de gasolina, de carbón. Y el contacto con la masa urbana, es decir, con esta gran ciudad y esta gran masa, esta ola y este caos urbano. Esto también fue un shock para él prácticamente. Pudo descubrir mucho el teatro americano, aprendió a hablar inglés, llegó a acompañar a una artista afroamericana al barrio de Harlem, uno de los barrios originarios, para poder escuchar jazz y blues que ya estaban haciendo en ese momento. Recordemos que el jazz y el blues es una expresión de la cultura afroamericana, y tener contacto con el cine sonoro ya en este lugar de la modernidad. Y todo esta estancia en Nueva York le permitió publicar un libro que tituló como Un poeta en Nueva York, donde a través de diversos versos y diversas expresiones líricas da sus impresiones de todo este tiempo que tuvo, y sus emociones sobre todo que tuvo, todo este tiempo que estuvo viviendo en Nueva York, acompañando a su maestro Fernando de los Ríos. Y también mandó muchísimas cartas a España describiendo toda su experiencia, pero al mismo tiempo no hay como una conciliación en si la pasó bien o la pasó mal. Más bien estuvo entre los dos. Le impresionaba toda esta vigorosidad humana que era Nueva York en el tiempo de los 20, pero también vio o pudo notar mucho la soledad y la angustia del hombre moderno, de este hombre que al final de cuentas es engullido por la ciudad, por lo urbano, por la industrialización, por la máquina. Esto también se ve mucho en sus poemas de poesía en Nueva York, también añorando mucho su tierra, añorando mucho sus ambientes, pero apreciando y también abriéndose a la nueva cultura que estaba conociendo. En 1930, justo un año después de pasar esta etapa, se va junto con su maestro a La Habana. Él conocía muy poco de La Habana o de Latinoamérica en general, más allá de lo que se desconocía o de los estereotipos. Si hoy en día es difícil a veces conocer otra cultura o conocer de manera profunda o exacta cómo es una cultura más en ese tiempo, él conocía muy poco de lo que era Cuba y de lo que era en general Latinoamérica. Pero es que cuando llegó y el tiempo que estuvo en La Habana, en Cuba, sintió mucha libertad y alivio. Tuvo su primer contacto con la América hispanohablante, con la América latinoamericana, que lo enamoró, le fascinó, y también dejó mucho testimonio dentro de sus poemas y dentro de sus crónicas y de sus cartas y de sus conferencias, esta experiencia que tuvo en La Habana, con la cultura ya latinoamericana, que lo dejó enamorado prácticamente.
Regresó en 1931 y para esta época había surgido ya la Segunda República Española. Es decir, cuando se desterró o se abolió la monarquía que se estaba llevando y se empezó este experimento republicano, formándose la Segunda República Española a la que él era afín. Fue cuando empezó a realizar varios proyectos culturales y participó en un programa de conferencias sobre todo España con esta necesidad o este interés por distribuir o por difundir la cultura entre los pueblos españoles, entre el pueblo, entre la gente que no tiene tan fácil el acceso a la cultura. Él estaba muy interesado en esto, pero sobre todo algo, él fue uno de los iniciadores de lo que sería el teatro universitario, viendo un poco la experiencia que tuvo en Nueva York, viendo las obras de teatro experimentales y lo que se hacía en Nueva York. Él tomó inspiración en eso para fundar una compañía de teatro universitario llamado La Barraca. ¿Por qué La Barraca? Porque era una especie de carro de comedias, es decir, construían un teatro que era portátil, que era temporal, y se iba a varias giras de varios pueblos de España a presentar obras, porque él se empezó a convencer, empezó a dirigir varias obras, de sus obras también ya empezaba a escribir obras de teatro y a tener un contacto con este nuevo público. Y fue donde García Lorca ya tuvo la determinación o el objetivo de llevar el teatro al pueblo. Fue así que desde La Habana ya empezó a hacer o a esbozar una de sus primeras obras que también fueron un éxito rotundo, que es Bodas de Sangre, una obra de teatro preciosa, poética, con lenguaje alegórico, lenguaje poético, imágenes muy claras, donde está presente la muerte como una mendiga que recorre entre los personajes y recorre esta situación trágica que se empieza a llevar a cabo, la luna que habla y dice y baja y deja unos versos hermosos y las imágenes, los símbolos. El teatro de García Lorca es un teatro lleno de simbolismos, lleno de alegorías, lleno de mucha sangre, de mucha tierra, de ambientes rurales, es de emoción, de un carácter, te podríamos decir, muy español. Bodas de Sangre es el primer gran éxito rotundo que tiene. Fue tan exitoso en España e incluso en otras latitudes. Se llegó a estrenar también en la ciudad de Buenos Aires. Y fue un fenómeno total en Buenos Aires, que fue en 1933, que se le invitó a que viajara en Buenos Aires para que montara y trabajara algunas obras ahí, donde prácticamente llegó como una celebridad, y con lo que implica ser una celebridad en una ciudad de 3 millones de habitantes, como era el Buenos Aires de ese tiempo. Es muchísimo acoso, todo el mundo lo conocía, se volvió una persona muy famosa y esto también lo abrumaba un poco. Pero al mismo tiempo que estuvo en Buenos Aires presentando su obra y viviendo este éxito que tenía sus obras de teatro como Bodas de Sangre, empezando, conoció a otros autores latinoamericanos, entre ellos a Pablo Neruda, el gran poeta chileno Pablo Neruda, y a nuestro poeta, dramaturgo, funcionario y un personajazo que es Salvador Novo, quien quizás hablaremos muy posteriormente en otra conferencia de él. A Salvador Novo lo conoció en Buenos Aires. Y fue aquí donde ya logró la independencia económica. Incluso se dice que la persona que lo invitó lo encerró un día para que escribiera otra obra de teatro, y fue aquí donde empezó a esbozar una de sus obras de teatro que le causó muchos problemas en España, que es titulada Yerma, que también es una obra en ambiente rural, pero es una obra muy visceral, muy sangrienta, bastante moralmente incorrecta para la moralidad de la época. Vuelve a España en 1934 y está convencido de que ya su camino a partir de ese momento es el teatro. Son estrenar obras teatrales, escribir nuevas obras teatrales. Escribe aproximadamente 9 obras teatrales más. Y lo que él buscaba ya en ese momento, que entendió que el teatro era lo suyo, era la renovación del teatro español, es decir, hacer un nuevo teatro para España, pero es un teatro repleto de contenido social. Sí, ambientado o situado en ambientes rurales, pero con mucha crítica, con mucho señalamiento a muchas cuestiones que estaban muy marcadas dentro de la moralidad de la ruralidad española, y empezó a entender su responsabilidad como intelectual. Ella empezó a entender que él, con sus obras de teatro que llegaban al pueblo, que llegaban a la gente, tenía muchísima responsabilidad. Un gran poder implica una gran responsabilidad, dirían en la película de Spider-Man.
Esto lo entendió también García Lorca. Quería hacer algo. Él se sentía responsable por señalar, por criticar, por exponer las ciertas circunstancias que no estaban bien, que tenían que cambiar. De hecho, voy a leerles un texto en una entrevista que se le hizo y que muestra ya esta emoción por el teatro español. Estas son palabras de Federico García Lorca. Yo no hablo esta noche como autor ni como poeta, ni como estudiante sencillo del rico panorama de la vida del hombre, sino como ardiente apasionado del teatro y de su acción social. El teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la educación de un país y el barómetro que marca su grandeza o descenso. Un teatro sensible y bien orientado en todas sus ramas, desde la tragedia al vodevil, puede cambiar en pocos años la sensibilidad de un pueblo, y un teatro destrozado, donde las pezuñas sustituyen a las alas, puede achabacanar a una nación entera. El teatro es una escuela del llanto y de risa, y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equivocadas, y explicar como ejemplos vivos normas eternas del corazón y el sentimiento del hombre. ¿Qué mejor manera de demostrar su visión del teatro que con las propias palabras de Federico García Lorca? Su obra de teatro Yerma empezó a ser muy atacada por la prensa, de que la calificaban como pornográfica e inmoral. Pero él defendía su independencia artística, él convencido de ya su misión, muy a la Bertolt Brecht, si me dicen a mí, su misión de transformar a través del teatro, de llevar al pueblo un teatro que los cambie, que los transforme. Algo que haría Bertolt Brecht más bien ya estaría haciendo en esos momentos prácticamente también, pero él en España. Pero en ese momento ya se empezaban a respirar un ambiente muy tenso, un ambiente de intolerancia, ya se empezaba a ver algunos eventos muy violentos. Ya se veía venir lo que ya en unos años sería la guerra civil. Bueno, cuando ya casi tenía 38 años, estaba a punto de cumplir los 38 años, ya tenía grandes proyectos en el teatro. Él, a pesar de ya tener muchos éxitos y ya haber escrito grandes obras de teatro como Bodas de Sangre o Yerma, o El Público, también es muy buena obra de teatro de él, él todavía se sentía que era muy novel en el teatro. Decía, todavía no he llegado a mi punto cumbre en lo que implica en teatro. Apenas estoy empezando en esto del teatro. Quiero ya llegar a ya todavía no llego a mi pico en expresión artística, a mi punto máximo de expresión teatral. Y fue que más o menos cuando ya estaba a punto de cumplir 38 años que empezó a esbozar o a terminar lo que sería posteriormente su obra de teatro La Casa de Bernarda Alba. Y ya estaba planeando otro viaje de inspiración. Sabía que los viajes ilustran, y a Federico García Lorca lo ilustraron muchísimo, le cambiaron prácticamente la visión que tenía del mundo. Ya estaba planeando un viaje aquí, a México. Ya planeaba venir aquí a México. Bueno, a veces me pregunto, ¿qué hubiera sido la obra de Lorca si se hubiera tenido un contacto con nuestra cultura mexicana, que era apabullante y a la que Salvador Dalí nunca quiso venir porque, como Salvador Dalí dijo, nunca iré a México, no soporto un país que es más surrealista que mis pinturas. Pero me pregunto, en este ya gusto por la cultura latinoamericana que ya tenía Federico García Lorca, ¿qué hubiera pasado si se hubiera venido a México? Pero más adelante les digo por qué no pudo venir a México, a pesar de que ya estaba planeando este viaje. La situación, pero recordemos que ya se respiraba este ambiente tenso. Ya había un conflicto, conflictos entre diversos sectores de la sociedad. Los republicanos y los que añoraban todavía un sistema más, ¿cómo decirlo?, no conservador, sino un poquito, sí, más conservador o más de acuerdo a la tradición política española monárquica, más en el orden. Los republicanos los veían, incluso los encasillaban como socialistas. Había varios socialistas dentro del bando republicano, pero ya había estos conflictos dentro, ya la situación política se empezó a ser insostenible, había mucha polarización dentro de la sociedad, incluso ya se rumoreaba sobre un posible golpe militar. Y ya había dejos de violencia en las calles. Fue esto, en este ambiente tan político, tan polarizado, García Lorca nunca fue partidista, es decir, nunca fue afín a los partidos políticos, no quería inmiscuirse dentro de la política. De hecho, se negó a ingresar al Partido Comunista cuando se le propuso. Recordemos, uno de sus maestros, Fernando de los Ríos, era un miembro del Partido Comunista, incluso un miembro muy insigne del Partido Comunista Español. Y a pesar de no querer afiliarse, ya era señalado por la derecha, por estos, digamos, conservadores, ya era señalado como comunista.
Porque por su amistad con Fernando de los Ríos, por sus denuncias en sus obras de teatro y en sus poemas sobre la injusticia social y en las entrevistas que daba, su señalamiento de las injusticias sociales, su crítica, su estilo crítico tan mordaz y tan claro para el pueblo, y sobre todo también por su homosexualidad. Recordemos que la Falange, o este grupo conservador falangista o grupo conservador de derechas, era ultracatólico, es decir, defendía mucho la moral católica, la moral religiosa del catolicismo, que entre ellas era la condena a la homosexualidad. Y Federico García Lorca, siendo prácticamente abiertamente homosexual, también terminó siendo condenado por la derecha y empezó a ser un personaje bastante incómodo. Voy a leerles un párrafo precisamente de una de estas entrevistas donde se ve mucho esto que les digo. El mundo está detenido ante el hambre que asola a los pueblos. Mientras haya desequilibrio económico, el mundo no piensa. Yo lo tengo visto. Van dos hombres por la orilla de un río. Uno es rico, otro es pobre. Uno lleva la barriga llena y el otro pone sucio el aire con sus bostezos. Y el rico dice: «Oh, qué barca más linda se ve por el agua. Mire usted el lirio que florece en la orilla». Y el pobre reza: «Tengo hambre, no veo nada. Tengo hambre, mucha hambre». Natural. El día que el hambre desaparezca va a producirse en el mundo la explosión espiritual más grande que jamás conoció la humanidad. Nunca jamás se podrán figurar los hombres la alegría que estallará el día de la gran revolución. ¿Verdad que te estoy hablando en socialista puro? Pues ya jugaba con esto de que me señalan como socialista, pero por tener estos ideales ya soy señalado como socialista, por querer una igualdad social, por querer resolver o curar el hambre, ya querer beneficiar a los que menos tienen. Este era García Lorca en estos últimos días días de su vida. ¿Por qué? Su muerte es mítica. El 14 de julio de 1936, viéndose ya en una situación ya insostenible, ya muy peligrosa, incluso ya se veía venir que ya era inevitable que algo estallara, de que algo sucediera y de que llegara incluso una guerra a España, una guerra civil. Varias embajadas, varios amigos de García Lorca le dijeron: te van a matar, tú eres muy incómodo, tú no eres afín, no te quieren los falangistas, no te quiere la derecha, vas a ser una víctima al final de esto, vete, sal de España, sal, por favor. Incluso se lo ofreció directamente el embajador de México, en ese momento le ofreció irse a México. Fue parte en que empezó el exilio, el famoso exilio español, que llegaron muchísimos españoles académicos y artistas a México, entre ellos Luis Buñuel, por iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas. A él se le ofreció irse a México, pero él no quiso, él quería quedarse todavía, sentía que no le iba a pasar nada, que quería quedarse en España. El 14 de julio de 1936 se fue a Granada, a Andalucía, dejó Madrid, que Madrid era un caldero de emociones y de politización y de violencia, y se fue a Granada con su familia para vivir las fiestas de San Federico en un pueblo muy cercano llamado Huerta de San Vicente, donde su familia tenía una casa. Pero el 17 de julio de 1936, Francisco Franco llamó a un alzamiento nacional contra la República, contra la Segunda República Española en Canarias. Empezó la guerra civil en ese momento en que ya un golpe de Estado, Francisco Franco, militar, ultraconservador, derechista, fascista, hay que decirlo con todas sus palabras, fascista, llamó a este levantamiento, a iniciar, a tomar las armas para derrocar a la República Española. Y el 20 de julio, Granada fue invadida o cayó bajo el poder de los falangistas, es decir, de los afines a Franco y este movimiento falangista de Francisco Franco. Y incluso el alcalde de la ciudad, que era cuñado de Federico García Lorca, el cuñado el alcalde de Granada, fue arrestado y más tarde, un mes después, fusilado por los falangistas. Entonces, García Lorca y su familia se veían en un peligro inminente. Sabían que por sus cualidades y por ser quien era, lo iban a arrestar. Entonces
estuvieron barajeando tres opciones. Uno era huir a una zona republicana, es decir, a una zona todavía controlada por los republicanos, irse a la casa Manuel de Falla. Manuel de Falla ya era mundialmente conocido y de alguna manera intocable dentro de todo este conflicto. No, los falangistas no se atrevían a tocar a Manuel de Falla porque ya era una personalidad mundial conocida en todo el mundo y sabían que no les convenía políticamente atacar o arrestar a Manuel de Falla. Y la otra opción era irse a la casa de la familia Luis Rosales, del poeta Luis Rosales, amigo de Federico García Lorca, y cuyos hermanos de Luis Rosales eran eminentes falangistas, es decir, estaban con Francisco Franco, pero la familia de Lorca y Lorca mismo pensaban que si iban al cobijo de la familia Rosales, quien los apreciaban, no les iban a hacer nada porque de alguna manera pues tenían buenas relaciones o buenos contactos con los falangistas, con los alzados, pues, y con el partido de Francisco Franco. Sin embargo, el 16 de agosto, en la misma casa Rosales, en el centro de Granada, fue arrestado. Fue arrestado por un militar derechista fanático que abiertamente odiaba a Fernando de los Ríos, es decir, a su maestro, por comunista, y a Federico García Lorca por ser homosexual. En palabras de los cargos, estos son de documentos oficiales, los cargos que se le achacaron a Federico García Lorca al momento de su arresto fue por ser espía de los rusos, estar en contacto con estos por radio, haber sido secretario de Fernando de los Ríos y ser homosexual. Estos fueron los cargos que se le achacaron a Federico García Lorca. Y prácticamente su arresto fue una operación coordinada. Rodearon todos los militares su casa, incluso pusieron francotiradores en las casas adyacentes para evitar que se escapara con su familia. Fue arrestado y enviado a una cárcel en un pueblo llamado Biznar. Y muchos de sus amigos empezaron a tratar de salvarlo, a tratar de contactarse. El mismo Luis Rosales, que tenía buenas relaciones con los falangistas, trató de salvar a su amigo Federico García Lorca, que había sido arrestado en su casa. El propio Manuel de Falla, que era amigo personal de García Lorca, incluso trató de abogar por él, pero todo fue prácticamente inútil. No pudo hacer nada para salvar a Federico García Lorca de la cárcel en Biznar. Y entre la carretera, cuando lo sacaron de la cárcel junto con otros arrestados por los falangistas, otros republicanos arrestados en la cárcel de Biznar, cuando los sacaron y los iban a llevar a un pueblo llamado Alfacar, entre la carretera entre Biznar y Alfacar, no se sabe exactamente dónde, algunas personas ya están tratando de ubicar el lugar, Federico García Lorca junto a otros republicanos fue fusilado. A quemarropa, fue fusilado sin un juicio previo, fue fusilado prácticamente sin ninguna piedad el 18, y ni siquiera se sabe bien, tanto no se sabe de en qué momento fue fusilado, en qué lugar, que ni siquiera se sabe a exactitud la fecha en la que fue fusilado por los falangistas. Algunas personas dicen que fue en el 18 de agosto de 1936. Es decir, a unos cuantos días unos cuantos días de que fuese arrestado. Los documentos oficiales que relatan precisamente la razón de su fusilamiento, documentos oficiales del gobierno de Franco, dicen que falleció en el mes de agosto de 1936 a consecuencia de heridas producidas por hechos de guerra. Hay un poema que escribió Federico García Lorca, que escribió dirigido a él era un fanático de los toros y de los toreadores, y le gustaba mucho. Una vez que un amigo suyo, un torero, murió, le hizo toda una oda poética, una serie de textos poéticos. Yo creo que este es el último poema de esa colección, que habla precisamente sobre la muerte de su amigo, pero también nos habla quizás de su muerte. Se llama Alma ausente. No te conoce el toro ni la higuera, ni caballos ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño ni la tarde, porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra ni el rasgo negro donde te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo, porque te has muerto para siempre. El otoño vendrá como caracolas, uva de niebla y montes agrupados, pero nadie querrá mirar tus ojos, porque te has muerto para siempre. Porque te has muerto para siempre, como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. No te conoce nadie, no. Pero yo te canto para luego tu perfil, tu gracia.
la madurez insigne de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de su boca, la tristeza que tuvo tu valiente alegría. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos. Voy a recomendarles que lean, que vean, les voy a pasar el link, la obra de teatro de la Casa Bernarda Alba, la obra quizás de las últimas que hemos venido hablando, todas estas temáticas, los ambientes rurales, las imágenes, el simbolismo, el lenguaje poético, la moralidad, el señalamiento de una moralidad decadente, de una moralidad opresora. Es una tragedia en 3 actos, escrita precisamente entre 1935 y 1936, y es una obra que nunca pudo haber estrenado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los falangistas le arrebataron la vida. Y es una de sus mejores obras de teatro, si no es que su obra insignia de Federico García Lorca. El argumento trata sobre una casa de mujeres, una casa familiar liderada por una matriarca, una mujer llamada Bernarda Alba, que tiene 5 hijas, a las que las tiene totalmente apresadas, las tiene oprimidas, las tiene reprimidas en un ambiente de tristeza, de amargura, en un ambiente de falta de libertad, de una moralidad que ni siquiera Fernanda Alba cree, una religiosidad asfixiante. La obra empieza con la muerte del patriarca de la familia, del esposo de Bernarda Alba, quien Bernarda Alba, por cierto, odiaba, el padre de las hijas, por lo menos de 4 de las hijas, y es de cómo inicia este luto. Y la obra inicia cuando Bernarda Alba y sus hijas y su criada regresan a la casa de Bernarda Alba, para empezar con el luto, es decir, a todas las viste de negro, a todas sus hijas. Desde los nombres ya sabemos qué características va a tener esta obra. Bernarda, las hijas de Bernarda, y fíjense los nombres que tienen: Angustias, Magdalena, es decir, lo que implica llamarse Magdalena, Amelia, Martirio y Adela, que es la más pequeña y la más rebelde. Y esta es una obra sobre mujeres, una obra en la que no sale ningún hombre, prácticamente todos son mujeres, pero sí hay un personaje hombre, que es Pepe el Romano, que nunca sale, que es el pretendiente y prometido de la hermana mayor, de Angustias, que no es hijo del padre que acaba de morir, es hijo del primer matrimonio de Bernarda Alba, y el padre le dejó a Angustias muchísima riqueza y muchísimo dinero, que solamente va a ser posible cuando ella se case. Por eso está tan interesada ella, aparte de estar enamorada de Pepe el Romano y de ver en Pepe el Romano una salida a todo este ambiente opresivo que vive en su casa. Ella está ya obsesionada con casarse y con querer largarse con Pepe el Romano, aunque Pepe el Romano no la ame. Ojo, Pepe el Romano jamás sale en toda la obra, solo es un personaje que parece que está, una especie de fantasma que ronda la casa, que pareciera que está rodeando todo el tiempo la casa, pero que nunca vemos, y que afecta todo lo que sucede dentro de la casa como una prisión. La casa está rodeada y está repleta de símbolos. El agua es muy importante dentro de la obra de Federico García Lorca. Si es agua corriente, si es agua de río, si es agua si es agua de lluvia, implica o quiere decir la libertad. La libertad, la alegría, la vitalidad. Pero en cambio, si es agua estancada, agua de charco, agua en un pozo, es la opresión, es la represión, es la tristeza, es esta agua vital totalmente amurallada. El agua en un pozo, en la mitad del patio de la casa se dice que hay un pozo, y es el símbolo también, y es la representación del ambiente que se vive en la casa Bernarda Alba, una especie de prisión, una especie de cárcel, de infierno doméstico que está dentro de la casa de Bernarda Alba. Y también la luz. Federico García Lorca decía que en el primer acto debe haber un ambiente blanquísimo, que conforme van pasando, transcurriendo los actos, esta luz se va haciendo más azul, más azul, más azul, es decir, cómo se va corrompiendo, cómo se va oscureciendo el ambiente, hasta quizás llegar a un negro, total negro, como los ropajes de luto que trae Bernarda Alba y todos los de la casa, y el mismo carácter y el mismo personalidad y la misma aura de Bernarda Alba. Es un personaje oscuro, un personaje negro, un personaje opresor, un personaje cruel con sus propias hijas.
pero vemos mucho el deseo y el amor expresada sobre todo en la hija Adela, que es la más rebelde, que es la que empieza a tratar de llevarle el contrario a su hija. De hecho, al final de la obra, y ustedes lo van a ver, un momento explosivo en que ella explota y dice todo, y no les voy a contar más allá de qué es lo que sucede con Adela y con sus hermanas y con Bernarda Alba, pero ella explota en un mar de libertad y un deseo por liberarse de esa opresión, la más chica, que es Adela. Esta es una obra sobre la opresión, sobre la opresión, sobre, digamos, sobre encerrar la libertad, sobre limitarla, sobre, pues sí, sobre la opresión. Y quizás sea una alegoría o sea una profecía de lo que vendría después para España. Un momento de opresión, de fascismo, de represión, de censura, de silencio, de ultramoralidad, de ultracatolicismo, que fue el régimen de Francisco Franco, que fue el franquismo. Quizás es un vaticinio de lo que vendría después, la casa de Bernarda Alba. Los invito a verla, los invito a disfrutar de la obra de Lorca, de disfrutar sus poemas, de disfrutar sus textos. Y con este último texto, en una entrevista, en un discurso que dio en Fuente Vaqueros, en su pueblo, inaugurando en una biblioteca, que yo creo que resume muy bien su ideología, resume muy bien su pasión, resume muy bien sus ideales que tenía con el arte y la cultura y su pueblo, su amado pueblo andaluz, su amado pueblo español. Este discurso que dio inaugurando la biblioteca de su pueblo se llama Medio pan y un libro. Cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no se encuentren allí. Lo que le gustaría esto a mi hermana o a mi padre, piensa, y no goza ya del espectáculo sino a través de una leve melancolía. Esta es la melancolía que yo siento, no por la gente de mi casa, que sería pequeño y ruin, sino por todas las criaturas que por falta de medios y por desgracia suya, no gozan del supremo bien de la belleza, que es vida, y es bondad, y es serenidad, y es pasión. Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo cuantos compro, que son infinitos, y por eso estoy aquí honrado y contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo, la primera seguramente en toda la provincia de Granada. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con frutas. Pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía. Porque son libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Libros. Hacen aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, y que deberían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus cementeras. Cuando el insigne escritor Fyodor Dostoyevsky, padre de la Revolución Rusa mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, y pedía socorro en carta a su lejana familia, solo decía: enviadme libros, muchos libros, para que mi alma no muera. Tenía frío y no pedía fuego, tenía terrible sed y no pedía agua, pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica, natural de un cuerpo por hambre, sed o frío dura poco, muy poco. Pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida.
Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el lema de la República debe ser cultura. Cultura porque solo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz. Agradezco mucho su atención, su entusiasmo, su interés. Nos quedamos con estas últimas palabras de García Lorca que son contundentes y que nos faltan tanto hoy en día. Muchas gracias.